Amigos, ya vi la nueva película del Escuadrón Suicida y solo puedo decir... ¡qué cara! Hey, ¿qué tal mis queridos DCitas? Bienvenidos a un nuevo video. Este viernes se estrenó la más reciente película de DC Comics, The Suicide Squad, que es una secuela que parece remake pero sabe a reboot de la película estrenada en 2016, con la ligera diferencia de que esta vez el escuadrón es dirigido por James Gunn. Sí, el director de las dos películas de los Guardianes de la Galaxia. Pero ¿qué tal resultó esto? ¿Es mejor que la primera película? ¿Funcionó el darle libertad total al señor Gunn? Todo esto y más a continuación en este video. Así que sin más por un momento, yo soy Big Spider y bienvenidos a mi opinión review de The Suicide Squad. Comencemos. Corría el año del 2018 y en ese momento nuestro querido James Gunn trabajaba en lo que sería el guión de la tercera película de Guardianes de la Galaxia, además de que junto a otros directores compartía sus ideas a los hermanos Russo para estructurar lo que serían Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Pues bueno, en ese mismo año varios usuarios de Twitter sacaron a relucir varias publicaciones con mensajes de pedofilia publicados por el director. Cabe aclarar que estas publicaciones se realizaron hace más de 10 años, y aunque el director pidió disculpas y declaró que se pudieron malinterpretar todos estos mensajes, el daño ya estaba hecho. Esto ocasionó que Gunn fuera despedido de Disney y de Marvel, y que obviamente dejara el banquillo de director de Guardianes 3. Pues bueno, lo que Marvel y Disney vieron como algo ofensivo para su contenido family friendly, en DC Comics lo vieron como una gran oportunidad que no podían desaprovechar. Casi al instante de que el director fuera despedido, DC Comics lo contrató para dirigir cualquier proyecto que él quisiera. Fue entonces cuando James Gunn aceptó estar bajo el banquillo del Escuadrón Suicida, que ya había tenido una película en el 2016 dirigida por David Ayer, y que desafortunadamente no tuvo el éxito que se esperaba. Ya fuera por conflictos con Warner, recortes de la película y demás complicaciones, esta película que formaba parte de la olvidada visión de Zack Snyder y su universo extendido no convenció ni a los críticos ni a la audiencia. Pues bueno, con toda esta historia detrás y con una nueva oportunidad de brillar para estos personajes y para DC Comics, llega The Suicide Squad. La historia es la que ya conocemos. Amanda Waller obliga a varios convictos peligrosos a unirse a su equipo Task Force X con una misión peligrosa, en este caso viajar a Corto Maltés para eliminar un proyecto que amenaza con destruir el mundo. Sí amigos, aunque es una trama bastante ya utilizada en las películas de este género, debo confesarles que al final esta película resultó ser una joyita total. Después de las altas expectativas que yo tenía de la primera película y lo decepcionado que salí, yo ya no esperaba nada de este equipo a futuro. Pero wow, la película me dejó con la boca abierta. Hablemos de las cosas buenas, como por ejemplo el humor que maneja. James Gunn tiene un humor bastante ácido que se ve reflejado en muchos de sus proyectos. Pues bueno, esta no es la excepción e incluso creo que es la película en la que mejor se exprime el humor con el que trabaja. De verdad creo que este equipo le quedó como anillo al dedo al director, porque la historia, los personajes y la situación se dan para todo esto perfecto. Y esto va de la mano con el siguiente punto y el mayor acierto de la película, los personajes. Debo confesarles que cuando vi ese primer vistazo en el DC Fandom, sí, ese video en el que nos muestran a todo el equipo, yo sí llegué a tener mis dudas. Pensaba, demonios, son como 10 o 15 personajes, ¿cómo rayos le van a dar el tiempo necesario a todos para desarrollarlos bien? Pero los primeros 15 minutos de la película me lo resolvieron. Porque literalmente este fue un escuadrón suicida. Mataron a medio equipo en los primeros minutos de la película. Realmente me da risa cómo James Gunn se tomó el tiempo de buscar a estos personajes, ponerlos en la película, darles un diseño genial y hacerles pósters solo para matarlos de una manera perturbadora, grotesca y divertida en la escena inicial de la película. De verdad, en ese momento yo sufría con la muerte de cada miembro del equipo, pero también las disfrutaba. Aunque todo dejó de ser divertido cuando vi a Capitán Boomerang morir. ¡Ah, James Gunn! Nunca te perdonaré que mataras a Boomerang al principio de la película. Y de verdad me sorprendió que mataran a este personaje tan rápido, ya que él fue uno de los protagonistas de la película pasada. Porque sí, aunque no lo admitan, esta es una secuela de la película del 2016.
Solamente hacen como que la película no existió, pero detalles como que los personajes que ya vimos se conozcan entre sí o que incluso los nuevos personajes conozcan al ya famoso Escuadrón Suicida realmente nos confirman esto. Pero bueno, este no es el único personaje importante que vemos morir de una manera grotesca y perturbadora en la película. Este solo es el inicio de todo lo grotesco que vamos a ver. Y este es otro de los puntos a favor, el control total del director. Le dieron tanta libertad creativa a James Gunn al punto de que al menos en México la película es clasificación C. De verdad les tuve que mostrar mi INE para que me dejaran ver la película. Y esto se debe a toda la violencia y el lenguaje explícito que podemos ver en el filme. Y esto es algo que últimamente le funciona bien a DC Comics. Ya Warner vio con Joker el potencial que tiene el mostrarnos historias más maduras y violentas, siempre y cuando vayan de acuerdo a la historia y a la situación. Como dije, el humor y el tono violento van de la mano con este equipo. La película se centra en sus 6 protagonistas. En el equipo fuerte, porque los otros no servían para nada y se murieron. Tenemos a Bloodsport interpretado por Idris Elba, Peacemaker interpretado por John Cena, Polka Dot Man interpretado por David Dastmalchian, a Ratcatcher 2 interpretada por Daniela Melchor y a King Shark interpretado por Sylvester Stallone, además de tener el regreso de los ya conocidos Rick Flag interpretado por Joel Kinnaman y por supuesto Harley Quinn interpretada por Margot Robbie. ¿Y qué les puedo decir? Todos y cada uno de estos personajes me encantaron. James Gunn ya demostró con Los Guardianes que puede hacer que rápidamente te encariñes con personajes totalmente desconocidos. Pues bueno, incluso me atrevo a decir que esta fórmula le funcionó mucho mejor en esta película que con Star-Lord y compañía. Todos los personajes están aquí por algo, cada uno tiene su momento de brillar y es por lo diferentes que son entre sí que logran conectar mutuamente y con la audiencia. Mis favoritos sin duda fueron Peacemaker, me encantó ese personaje, me encantó el giro de trama que le dieron y realmente creo que es lo mejor que le he visto a John Cena en toda su carrera. Polka Dot Man y Ratcatcher 2 son personajes que tienen personalidades y trasfondos bastante fuertes. Y esto hace que logres identificarte con ellos, convirtiéndose así en los mejores personajes e inclusive en el alma del equipo. Y por supuesto amé a King Shark, que creo que ya se convirtió en el Baby Yoda o el Groot de DC Comics, simplemente lo amé. Cabe destacar el gran trabajo que se hizo con Harley Quinn, que creo que es la mejor versión que le hemos visto al personaje en el cine. Y es que lo que menos necesitaba el personaje para brillar era demasiado protagonismo. Y creo que el camino por el que la guiaron fue el correcto. Aquí no está súper sexualizada como por ejemplo en la película del 2016 y aquí no tiene todo este protagonismo innecesario como en Birds of Prey. Era lo que necesitaba el personaje, una buena dirección. Y es que la película al final no se preocupa por darles una historia a todos los personajes o un gran trasfondo. De hecho, creo que la película solo profundiza un poco más en la historia de Bloodsport por todo el tema de su hija y en la de Ratcatcher 2 por todo el tema de su padre. Y al final son estos trasfondos los que generan un lazo entre ambos personajes que es muy importante en el clímax de la película. Sí, esta historia puede ser un poco larga y pesada, pero no trata de meternos a la fuerza historias forzadas o de prepararnos para futuros proyectos. Solo se enfoca en la misión del escuadrón, que es destruir el proyecto Estrella de Mar, y a Starro, que posteriormente se convierte en la amenaza a vencer. Que debo decirles, este personaje se me hace muy bizarro, pero oigan, es importante. Él fue la primera gran amenaza a la que se enfrentó la Liga de la Justicia en los cómics. Y créanme, he visto muchas cosas, pero nunca pensé que vería en el cine a una estrella gigante peleando contra Harley Quinn y el tipo de Ant-Man. Pero es que al final de esto se trata la película, es una historia sin sentido, bastante violenta y grotesca. Pero al fin de cuentas una historia con corazón. Por favor, incluso al final James Gunn hace que sientas pena por una estrella gigante que mató a miles de personas y niños y que incluso destruyó una ciudad entera. Lo único que tal vez no me gustó de es que es un poco larga o lenta en ciertas partes de la historia. Además de que siento que se desperdiciaron ciertos personajes o no se exploraron como debería. Sí, estoy hablando de ti, The Thinker. Sí, tal vez sirvió como un villano secundario de la película, pero al final solo fue eso, un villano secundario con una muerte un tanto olvidable. Incluso creo que tuvo mucho más peso en la historia el personaje de Joaquín Colosio, que también me encantó ver en la película. De verdad, qué orgullo mexicano. Y otra cosa que más que no gustarme me traumó totalmente fue el que mataran a la mayoría de los personajes, incluyendo a los protagonistas que ya mencioné. De verdad, chicos, si la película se llama Escuadrón Suicida, háganle caso a los pósters, no se encariñen demasiado. De verdad me sorprendió que Rick Flag muriera, o sea, lo entiendo con los otros tipos que nadie recuerda, o incluso con el Capitán Boomerang, pero con Rick Flag, ¿por qué? Él era el líder del equipo. Y creo que esta fue la muerte más triste porque al menos este era un personaje que sí buscaba hacer lo correcto.
Todo este conflicto entre Peacemaker y Rick Flag sobre revelarle la verdad al mundo sobre el proyecto Starfish realmente estuvo muy intenso. Y todo esto va de la mano con el papel que tuvo Amanda Waller en esta película, que aunque no tuvo mucho tiempo en pantalla, sí tuvo un peso bastante fuerte en la historia, logrando que odies al personaje por todas sus acciones y la manera en la que quería terminar la misión, sin importar a quién pudiera sacrificar en el proceso. No puedo creer que Amanda Waller mandara todo un equipo de villanos para que murieran con la intención de crear una distracción para la misión. Al final sí disfrutas ese karma instantáneo que le llega a Waller en el clímax de la película. Sin duda, un gran trabajo de Viola Davis. Realmente creo que esta película aprendió de los errores de su antecesora, y como ya mencioné demasiado, es todo gracias al gran trabajo que logró James Gunn. The Suicide Squad es una película impresionante por su historia y personajes, además de tener el toque de James Gunn, desde detalles como lo son el humor y la violencia que maneja la historia, hasta cosas como lo son el soundtrack y la música utilizada. Este detalle de iniciar la película con la canción Folsom Prison, que de hecho es una canción que Johnny Cash sí tocó en esa prisión, realmente no tienen precio. Pero bueno, después de esta película, ¿qué podría venir en el futuro? Bueno, desde hace tiempo se confirmó que Peacemaker, el personaje que interpreta a John Cena, tendrá su propia serie en HBO Max, y de hecho será producida y hasta dirigida por James Gunn. Esta noticia me emociona mucho, ya que, como les dije, este personaje fue de mis favoritos en la película, y su desarrollo en la historia aumentó mis ganas de ver esta serie casi de 0 a 100. Probablemente en esta serie podríamos ver el regreso del personaje de Bloodsport y cómo Peacemaker podría vengarse de él por cómo terminaron las cosas. Y si hablamos de una posible secuela, James Gunn ha mencionado que estaría encantado de dirigir una tercera película del Escuadrón con un equipo totalmente nuevo. Sin embargo, esto podría tardar un poco, ya que, como ya saben, Disney y Marvel recapacitaron y no solo le devolvieron su puesto de director a James Gunn para Guardianes 3, sino que también estará produciendo 2 proyectos más de estos personajes en Disney Plus. Hasta ahora se sabe que estos serán los últimos proyectos que tendrá con Marvel, por lo cual podríamos verlo dirigir más proyectos de DC en un futuro próximo, de los cuales uno de ellos se rumora podría ser Gotham City Sirens, un proyecto protagonizado por Catwoman, Harley Quinn y Poison Ivy. Pero como dije, estos solo son rumores. En conclusión, The Suicide Squad es una gran película y un gran paso para DC en el cine. La verdad, este tipo de películas sí hacen falta entre tantas cintas de superhéroes que tenemos actualmente, y creo que si DC sigue por este camino realmente podría cosechar muy buenos éxitos a futuro. Creo que fue una gran decisión por parte de Warner el darle total libertad a su director y no involucrarse demasiado o no meter mano en el proyecto. Aunque fue una jugada muy arriesgada, al final resultó bastante bien. James Gunn nos entrega una película con corazón que no intenta prepararnos para el futuro, sino que se centra en contarnos una buena historia con personajes bastante carismáticos. Además de tener secuencias de acción, un humor bastante grotesco, momentos y giros de trama que sin duda te mantendrán al borde de tu asiento. Al final es el sello de James Gunn lo que termina dándonos una película bastante genial que hoy les puedo decir que ya es de mis favoritas de DC Comics, y probablemente de superhéroes en general. Solo puedo decir, gran trabajo James Gunn, gran trabajo. Y para esos que sacaron a la luz esos tweets, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Porque de no ser por ustedes, DC Comics no hubiera explotado el gran potencial que tienen sus películas y este director, por el cual estoy ansioso por ver de regreso en esta compañía. Simplemente, wow. Pero bueno, ahora quisiera saber, ¿ya vieron la película? ¿Les gustó? ¿Cuál fue su personaje favorito? Y también quisiera saber qué personajes les gustaría ver en una tercera película del Escuadrón Suicida. Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto lo leeré. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides seguirme en mis redes sociales Big Spider en Instagram y Facebook, donde constantemente comparto noticias sobre Marvel, DC y mis videos nuevos. Por mi parte es todo, chicos, yo me despido, les doy gracias por ver, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.